Profesor, buenas tardes. Bueno, en esta tarde voy a hacer el análisis crítico de la obra que he elegido y también voy a contarles un poco de esa obra y también voy a hacer la biografía del autor. Bueno, el autor es Alfredo Gómez Cerda. Él nació en Madrid en 1951. Es un escritor español que se interesó mucho por la literatura infantil. Por eso mismo él empezó a escribir a los 11 años. Su primera experiencia fue a través de una obra de teatro donde él fue el director y también el personaje, el autor principal, pues el personaje principal. A sus 28 años adoptó por las novelas del cinema, por lo que no fue una experiencia gráficamente para él. Mm, Y ya, en 1981 él escribió dos libros para los niños, El árbol solitario y Las palabras mágicas, donde palabras mágicas ganó un premio y también ese libro fue publicado ese mismo año. Eh, Desde su éxito de ese libro, Las palabras mágicas, el autor no ha parado de escribir para los niños, para los jóvenes, porque nos dice que es una fuerza misteriosa que a él impulsa a seguir escribiendo, que también inspira de dos miradas, un interior que le busca dentro de sí mismo y otra fuera que busca en los demás. Ya lo ve en los niños, en los jóvenes. Por eso mismo él escribe estas, estos libros. Eh, También muchos de sus libros han sido reconocidos con prestigiosos premios dentro y fuera de España. Así recibió el premio de Barco del Vapor por el libro Apareció en mi ventana en 1989 y también el premio Angular por Noches de Alacranes del 2005 y también el premio Asiste España, un premio de teatro por la guerra de Nunca va a acabar en 1901. Por eso es que, bueno, dentro de esto también en la biografía encontré que los niños y jóvenes lo ven escribir, que se inspira y todo eso, y ellos mismos le piden que no deje de escribir, porque en sí sus libros, sus obras que él escribe son llamativas, interesantes, bonitas, que a los niños les gusta y también a los jóvenes. Bueno, acá tengo un resumen de que él había considerado, bueno, él, como ya les había mencionado, él nació en Madrid en 1951, el 6 de julio. Eh, También él estudió eh, filosofía española y es conocido por el gran público por su prolífica carrera donde el mundo de la literatura infantil y juvenil a él le gusta, le llama, él lo vive en sí esto, por eso a él le nace escribir para los niños y para los jóvenes. Las obras que yo he considerado y libros en esta de acá es el Rey Papamoscas, Compañeros de viaje, Tras la pista del abuelo, El pequeño lago azul, Las siete muertes del gato. En sí hay más, pero yo he considerado estas nada más. Bien, la obra que yo les voy a contar un poco es Las pistas del abuelo, Tras la pista del abuelo. Ya bien, esta obra nos cuenta que de una niña Valentina que tenía a su abuelo que estaba mal. Entonces ella le dice, vas a venir unos días con nosotros y con mis primos estarás muy bien. Y la verdad que le pasó muy bien con Alex y con Virginia, que eran más o menos de su edad de Valentina. Ellos jugaban a todas horas, incansablemente, pero al cabo de una semana regresó a casa
Por otro lado, le daba pena despedirse de sus primos, por otro lado, estaba deseando volver a su casa. Sus padres le abrazaron, le besaron, luego, más serios de la costumbre, le dijeron, el abuelo Valentín se ha ido. En ese primer momento Valentina no podía creerse porque el por qué se hubiese marchado el abuelo. ¿Dónde podría ir? Si nunca se movía, ella pregunta. Entonces todos le dijeron, ella decidida se dirigió hasta el cuarto del abuelo, donde él pasaba sentado, la vida en una butaca frente a la ventana que daba al mar a espaldas del televisor. Siempre junto a la mesa Camilla, con cuyos folders que cubrían las piernas bajo la vieja lámpara de poleras con pantalla de tela. Al entrar a ese cuarto, Valentina notó una sensación extraña, donde estaba como siempre, pero faltaba el abuelo. Se acercó y se quedó mirándola al asiento donde, hundido por partes y arrugado por otras, era la huella inconfundible del abuelo, donde él se sentaba. Durante años y años había ido marcando su forma de aquella butaca. Valentina pasó las manos muy despacio por la superficie del asiento y se dio cuenta de que la huella no podía quitarse nunca, ya que formaba parte del abuelo mismo, de su abuelo. Donde tenía uso de la razón le había visto sentado en la butaca con la mirada perdida y a veces le hablaba, pero el abuelo no se movía. Ella no creía ver en sus ojos el fulgor especial, un velo cristalino que le iluminaba, le costaba cogerle las manos, eran tan grandes que tenían que hacerlo de una en una. Su piel parecía transparente y a través de ella casi podían mm, verse sus venas tan gordas, sus tendones tan tiesos, sus huesos tan gastados, sus articulaciones tan hinchadas. En sí, del abuelo ya acabado de la vida, no recordaba otra cosa de su abuelo. ¿Por qué no se levanta de la butaca? Pregunta Valentina. Eso preguntaba Valentina cuando ella era más chiquita, y sus padres le contestaban, está enfermo. ¿Y por qué nunca habla? Está enfermo. ¿Y por qué se le cae la baba como si fuera un recién nacido? Está enfermo. O sea, todas las preguntas que Valentina de niña lo hacía a sus padres le respondían como el que está enfermo. Y a Valentina eso le daba rabia porque hubiera querido un abuelo que, igual que sus mejores amigos, que le contaban que sus mejores amigos le contaban que sus abuelos eh, hacían muchas cosas con ellos. Por ejemplo, su abuelo le llevaba todos los días de paseo y a la vez en cuando le compraban un helado de chocolate. A Juan era un maestro jubilado, acudía todas las tardes a su casa y le ayudaba a hacer los deberes. Juan sacaba las mejores notas, por eso Juan sacaba las mejores notas, porque el abuelo, en sí su abuelo de él le ayudaba, y es lo que Valentina deseaba. Eh, y Pedro y Elvira era el campeón de la petanca del pueblo. Había ganado una copa grandísima y para celebrarlo lo llenó de champán y invitó a todos sus amigos. Enrique se iba a la playa con su abuelo, eh, para que le para que el abuelo quería encontrar una nueva mujer, una viuda de su edad que tenga una nieta como Enrique. Eh, eh, y el abuelo de Rosa sí era entrenador de fútbol, por eso le había creado un equipo en el club en la tercera edad, pero nunca conseguía encontrar un rival de su medida para echarse un partido. Y el abuelo de Mario, viejo de joven, Nueva Zelanda, que es un sitio muy lejano que se puede viajar. A Valentina eso le daba mucha rabia
no podía contar nada de su abuelo a sus amigos. Ella se movía de la butaca y Agriaba ni siquiera le respondía. No obstante, ella intentó en muchas ocasiones. Se sentaba frente a él, a su abuelo, y le explicaba las cosas que hacían los abuelos de sus amigos. Luego le preguntaba una y otra vez sin obtener respuesta. Deja al abuelo tranquilo, le decían sus padres. No, solo quería preguntarle una cosa, no molestes. Pero, ¿por qué nunca me contesta? Está enfermo, le decían los padres. Entonces ella un día llamó por teléfono a un amigo de su padre. Valentina oyó la conversación sin darse cuenta y comprendió que su padre se estaba refiriendo al abuelo. Es como un vegetal, dijo el padre. Pensó mucho Valentina aquella frase, es como un vegetal. Estuvo a punto de decírselo a todos sus amigos, pero estaba segura de que ellos les sorprendería descubriendo que existía una persona que no era que era como un vegetal. Por eso, por eso ella no les dijo nada, porque ella pensó que se iban a burlar quizá de ella al tener un abuelo así. Durante mucho tiempo mm, se preguntó por qué una persona tenía que ser como un vegetal, no lo entendía. Y lo que era peor es que estaba segura de que, aunque lo explicasen, tampoco lo entendería. Bueno, acá tengo un resumen de la obra que he elegido. En sí, esta historia lo cuenta Valentina, una niña que se embarca en una aventura para encontrar a su abuelo Valentín, quien se encuentra en el hospital a causa de una enfermedad. Como ya les había mencionado, la enfermedad era como que era como un vegetal, o sea, no hacía nada, él simplemente le miraba a Valentina y eso es lo que ella le llamaba la atención, se ponía como que decía, ¿qué pasa con mi abuelo? Porque es así, no es como el abuelo de los demás, de mis demás amigos. Y ella quería quizá tener un amigo como sus amigos, que lo quisieran cosas con él, con ella, como sus amigos hacen con sus abuelos. Pero en ese caso, Valentina tenía un abuelo muy diferente a los demás. Bueno, profesor, eso ha sido todo lo que tenía del análisis literario que he hecho, del autor eh, y del cuento que había escogido. Espero sea de su agrado. Muchísimas gracias.